Buenas noches, señoras y señores. En primer lugar, agradecerles la presencia de ustedes a este acto. En nombre de nuestro director, don Tomás Van de Valle de Sotomayor, que tenía un especial interés en asistir al mismo, pero que por un imprevisto familiar no le ha sido posible. Me acompañan en la mesa don Matías González, don Antonio Bonín y don Juan Montoro Gómez. Perdón, ya me he armado el lío. Y don Juan Montero Gómez, al que le cedo la palabra para presentar a don Antonio Bonín, que nos hablará sobre el documental que se proyecta a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, decir solamente unas palabras ahora sobre un poco la estructura del acto. Voy a presentar a Antonio Bonín. Él tendrá un tiempo para hablar y luego proyectaremos el documental. Acto seguido, una vez terminado el documental, presentaré a Matías González, que es promotor y es cooperante, es activo de la organización de desarrollo, una ONG que es promotora de este y otros vídeos que están por montar también en Guatemala, que lo hará Tony. Y posteriormente ya tendremos un debate, una conversación con vosotros. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Decir de Antonio Bonín, que es licenciado en Comunicación Audiovisual y máster en Tecnologías Digitales Interactivas. Ha trabajado en productoras como 8mm Producciones, Hotel Span 2000 y en televisiones como Antena 3 o Radio y Televisión Insular. En 2008, junto a Pablo Rodríguez, crea Desenfoque Producciones y desde entonces han realizado trabajos audiovisuales para ONGs, instituciones, empresas y particulares en países como Cuba, Guatemala, Mali, Marruecos, Mauritania, Senegal y Sierra Leona, entre otros. Actualmente están trabajando en un documental titulado Canarias Amasí, tras las huellas de los antiguos canarios, que trata sobre las diversas teorías acerca del primer poblamiento de Canarias. Desenfoque Producciones realiza también trabajos de publicidad, vídeo corporativo y diseño web 2.0. Sin más, cedo la palabra a Tony y después pasaremos a ver el documental. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, creo que no hace falta presentarme porque aquí el 90% de las personas ya me conocen. Hay un 10%. Bueno, yo antes que nada dar las gracias a la Real Sociedad Económica Amigos del País por invitarnos, a Tomás Van de Valle por haber contactado con nosotros, a Gonzalo Medián, a Juan Montero y a Matías González, por supuesto. Y bueno, nada, simplemente comentar que esto es un reportaje que hicimos en el año 2008, tiene ya unos cuantos años. Pero bueno, la temática creo que sigue estando vigente, pues la realidad que tratamos de mostrar en el vídeo creo que sigue, no ha cambiado mucho, ¿no? Es un vídeo que trata sobre un proyecto de cooperación que llevó a cabo Proecoendo, que a cargo de Matías González, con comunidades indígenas de la zona del lago Izabal, que es el lago más grande de Guatemala, ¿no? Y que están llevando a cabo iniciativas de desarrollo, de turismo sostenible, ecoturismo, etc. El vídeo lo rodamos en 5 días escasos, pues estuvimos solamente 2 semanas allí y grabamos también otros 2 proyectos que está llevando a cabo Proecoendo allí. Uno de apoyo a pescadores de la zona de Manabique, que trataba la construcción de unas neveras que funcionaban con energías renovables. Y otro proyecto en Antiguo Guatemala de apoyo a proyectos de restauración de la arquitectura que hay por ahí, ¿no? El patrimonio arquitectónico. Sobre este proyecto tenemos un pequeño boceto visual de 1 minuto y medio que lo vamos a proyectar antes del reportaje del Ciudad de Izabal. Y bueno, poco más. Nuestra experiencia en Guatemala fue impresionante, nos encantó el país, tiene una riqueza medioambiental
ambiental y cultural espectacular. Y sí que choca un poco el contraste con la pobreza que hay, ¿no? Con la desigualdad que hay. Y bueno, por otro lado nos llamó mucho la atención la humildad de la gente, la hospitalidad de la gente y lo educados que son, a pesar de no tener una educación formal muy intensa, ¿no? Como se verá en el propio reportaje. Y nada, bueno, por supuesto agradecer a Pablo Rodríguez, mi compañero, pues el trabajo que hicimos entre los dos. Y bueno, esperemos que les guste la proyección y poco más. Luego, después de ver el reportaje, Matías González nos va a explicar un poco en qué consistía el proyecto con un poco más de profundidad y le pongo a hacer alguna pregunta si están interesados. Pues ahora apagamos las luces y... Sí, ¿verdad?
Isa kadepada o sokasa in maka wan maka jaka ke campamento kuasa ire sa paros kuasa ana ani kuasa in pero stenak jam jode na kha in sokasa sa ya anak sokasa sa na o take na ana anak sokasa pitana that is very going for you. Jalan soal kita pakai sedikit jalan soal kita pakai. Kena usaha ikon kosa so kontrak ku parti dalam tapi Jepang supaya kena. So points saya di top. Nako au ayak nak care alina kekapi. Na andi sah kena nak so konsa ini konkona ham. Es una aldea grande del municipio del Estor. El 100% de sus habitantes es Ejchi, que ha emigrado del departamento de Alta Verapaz, gente que ha estado trabajando durante toda su vida en fincas cafetaleras. Lagunita está formada de 20 familias y desde hace el 1951 se empezaron a poblar, viniendo de parte de Cobán, Quechíes. Pues así empezó y la propia familia empezó a poblarse, y así fue que Lagunita se estableció ya como una pequeña comunidad. Y lo que hace la gente de acá de Lagunita es la pesca, y también un poco del cultivo de maíz y de arroz. Pues salí de esta parte, dice Chapín abajo, me quedé trabajé, me quedé hispano de esta parte de Palma. Utarane que trabajé, que eran que toqué, y eran que hispanos trabajé, que eran que se estudié, que parece se cancha tocar. Pues ahí que trabajé que tiene Palma, sin macar de Palma, macar de trabajo. Nakanaw ko na nakanaw ko na baka. Aliw, nakadiwa. Nakaputang ka nakasakin. Kagyak ka nakawama ko sana, nakasya nakatongan. Nang ansisain, naskulong laki. Udah awak kejak kuyak nakakomon. Bang, ciklahnya cikain. Sekina lah kece, kina lah turun, kina lah hawa tenang. Usai lahu, arang des kulung laki banyak. Sain laki setiap bila kemo naskuan tak mungkin. Kalau maya hacak, kaya kata, maya hacak di mama itu sana. Makok maya mendesak waktu ini, cuma katanya tak lain. Lainnya kena sudah kerja sekolah maya, saya boleh sana tak. Dari dicek kemarin, cek kepolisian, menjadi esokan, menjadi nanti orang terkotor, orang kami sudah ajaran, pemuyukaran, fotokaran, sesuatu sudah kena hati kuat. Awal kena kuat, kena kaki terus awal meninggal, terus awal dirasa fokus. Yo nací en San Marcos, otra aldeas. Una finca, pero cuando estamos ahí no es una finca, está para la comunidad. Y después llegó el patrón, entonces el patrón es mío, ya no pueden trabajar, hay que buscar otro lado para ir a trabajar o para vivir. Mis padres pues, le buscó otro lugar para ir hasta donde vamos a hacer la casa,
Como un mes vivimos ahí, llegó otra vez el patrón y dijeron que es mío, que no pueden vivir, hay que ir hasta la montaña. Entonces mi papá me dijo que ya no van a seguir más en la montaña, que voy a regresar en la orilla. Después vivimos como 10 años ahí, 15 años ahí, llegó el patrón otra vez. Entonces el patrón que ya no van a hacer mí, que ya van a trabajar de ustedes, esa finca es de Elba. Entonces nos dice que hay que buscar dónde van a ir. Son en realidad parte de ese inmenso conglomerado de pueblos mayas que han vivido en esa región de América desde hace algunos miles de años y que en los últimos 5 siglos han convivido con primero la conquista y colonización española y luego con un régimen postcolonial que en el fondo lo que hace es cristalizar de otro modo con un Estado moderno y actualizar, digamos, la situación de dependencia y marginalización y invasión cultural, ¿no?, de las comunidades quichí. En el país existen problemas estructurales. Es un modelo económico productivo que tiende a concentrar las tierras en poca gente y la riqueza también en poca gente, ¿no? Y hay una gran población pues que no tiene recursos y que usualmente está migrando hacia la zona de frontera agrícola en búsqueda de un espacio de tierra para poder sobrevivir. Guatemala tiene una riqueza biológica muy amplia, con una gran diversidad, pero con un deterioro bastante acelerado. Entonces, uno de los temas sobre los cuales también se está trabajando en el área rural, enfocando la perspectiva de la conservación, pero como un elemento de apoyo al desarrollo de las comunidades que habitan en esas zonas. En el caso de Guatemala, en los últimos años la deforestación ha sido bastante importante. Estamos hablando de alrededor de 60.000 hectáreas anuales que se pierden por distintas causas, pero lo importante es que cada vez hay menos áreas boscosas en el país. Principalmente estas están dentro de áreas protegidas y en muchos casos en terrenos comunales. El actuar del Maya Xchi se define desde un principio cosmogónico, que todo lo que pues, nos rodea, somos parte de ella, en este caso la madre naturaleza, porque sin ella no podremos existir. Si le hacemos daño, primero estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Las comunidades tienen dentro de su cultura, encierra el tema de la protección de la diversidad biológica y de los recursos naturales como tal. Sin embargo, el tema de la ley a veces no congenia con eso. Cuando se aplica o cuando se crean las áreas protegidas en el país, principalmente en la parte de Izabal, en el noreste del país, ya existía población de comunidades mayas quechís principalmente, habitando algunos territorios. Cuando se crean las áreas protegidas, sencillamente se implementa desde Ciudad Guatemala, no hay ninguna consulta en muchos casos, la gente ni siquiera se entera que es una área protegida hasta que ya está creada, y por supuesto el no tomar en cuenta a estas comunidades a la hora de crear las áreas protegidas, lo que generó fue conflictos. Entraron aquí, entonces dijeron ellos ya no van a pescar aquí, no hay que ir a pescar hasta el golpes, y no van a hacer leñas, ya no van a tumbar, ya no van a hacer milpa, solo van a vivir así nomás. En Guatemala pues hay comunidades pobres y extremadamente pobres. Creo que una de las situaciones es la falta de servicios básicos, en este caso de las comunidades.
Se dice que deberíamos estar mejor en educación, en salud, en el tema productivo, pero hay muy pocas oportunidades. Nosotros solo vivimos con este pez y un poco para la mica. Si terminamos, si la mica no dan, ahí no tenemos que comer con la familia. A veces nos aguantamos 2 días o 3 días de hambre y no hay trabajo, no hay donde van a ir a buscar poco dinero para comprar los gastos. Mientras siga habiendo pobreza, mientras siga habiendo necesidad de una mano de obra barata, esto lo que va a ocasionar es que la gente tendrá que buscar formas de poder sobrevivir, y en muchos casos estas alternativas de sobrevivencia por parte de un buen porcentaje de la población han sido migrar hacia Estados Unidos en busca de una oportunidad, o por otro lado es migrar hacia las áreas protegidas. Guatemala tiene una estructura totalmente centralizada, diría yo, incluso el mismo estado como tal, todo está en la ciudad capital, y lo que ha estado pasando es un fenómeno de migración. Debido a las pocas oportunidades locales, la gente tiene mucho a concentrarse, en este caso en la ciudad capital, que estamos hablando de 3-4 millones de habitantes, que es un 20-30% de la población. Ante las administraciones públicas guatemaltecas, ante el Estado guatemalteco, los quechíes han sido siempre invisibles. Las cosas por una cuestión, y es que viven en un estado que solo habla español mientras ellos hablan quechí. Para que se haga una idea, si tú eres un quechí a una ventanilla del estado guatemalteco, esa ventanilla se cierra, nadie te va a atender. Básicamente, cuando se hacen ciertos análisis del avance que en materia de pueblos indígenas ha habido muy poco, pues Izabal no se escapa de ello. Por ejemplo, ha habido desalojos de pobladores en terrenos que han sido ocupados o posesionados antiguamente. Mucha de la propiedad privada hoy de grandes propietarios fue propiedad comunal de comunidades mayas que simplemente fueron expulsadas por la fuerza primero, expropiadas después, de forma legal, por simplemente la generación de estatutos o de expedientes de dominio, ¿no? Cercabas una zona y decías que esto era tuyo, traías un abogado, lo registrabas y ya está. Donde antes eran tierras comunales, ahora eran tierras privadas. Para contar un poquito lo que vive la comunidad, otras comunidades, trabaja en la finca. La finca, los patrones, los ricos, le pagan una miseria de su trabajo. Es un trabajo forzado, sol a sol, desde la mañana hasta la entra el sol. Y recibe un pago, pero significante, nada. Entonces no puede tener una buena vida, nada. A través de algunas tendencias a nivel internacional, por ejemplo los agrocombustibles, el hecho que Estados Unidos haya definido un porcentaje de agrocombustibles, lo que ha generado es una expansión relativamente importante en el país de la caña de azúcar y la palma africana. Esto en áreas al sur de Petén, en Altaverapaz e incluso en Izabal, lo que ha ocasionado es también un desplazamiento de comunidades que habitaban un territorio, pero al final de alguna manera o les compran la tierra o son obligados a vender. Ahorita hay conflictos en cuanto a quién maneja las áreas protegidas, hay ciertas como que incertidumbre de conocer quién realmente está haciendo daño a la madre naturaleza, o es un finquero o son los pueblos quechíes. Y ahí cuando no se trata de definir, porque definitivamente se vive en un país en quien se defiende más son quienes tienen las posibilidades, quienes tienen el poder, tanto político como económico. Se forman una serie de sistemas pseudo-feudales donde un gran finquero
atrae a pobladores de otras regiones del país para que puedan ingresar hacia las áreas protegidas, botar el bosque, empezar a sembrar pastos. Sin embargo, luego este mismo finquero de alguna manera promueve el movimiento de estos nuevos colonos más hacia el norte, y él al final lo que paga es quedándose con toda la tierra. Y en algunos casos incluso ya hay algunas mezclas entre estos finqueros y el narcotráfico. Ahora en nuestro país se está incrementando también el nivel de inseguridad, ¿no? Mucha delincuencia común, se habla del crimen organizado, entonces hay muchos elementos que también contribuyen a que el trabajo de desarrollo que se pueda hacer o el desarrollo mismo en las locales, en las comunidades, pues vaya a un paso más lento. Nuestro país, especialmente la población joven, es uno de los sectores en los cuales es menos cubierto. Tenemos en términos de educación el 30% de cobertura de nivel básico diversificado, entonces estamos hablando de 100 jóvenes, 70 se quedan sin acceso a la educación. Los niños, lo que es cuando terminan 6 años de estudiar aquí, de primero a sexto, luego se quedan los niños ahí porque los padres de familia no tienen los recursos para pagar su colegiatura, seguir a básico, digamos, de edad diversificado. Los padres de familia no cuentan con esos recursos para pagarlo. Y los niños se quedan con una educación de primaria nada más. Su forma de gobierno, ya que están muy aislados normalmente, donde están los centros administrativos municipales o locales, la legislación guatemalteca les ha creado una figura que se llama el COCODE, que es el Consejo Comunitario de Desarrollo, donde se toman las grandes decisiones en los ámbitos educativos, de salud. Esa escuela se costó mucho, ya no hay permiso con instituciones, ya no pueden construir escuelas. Por la fuerza de la comunidad, por la fuerza de COCOES, así algo un poco escondido, nos hicimos esa escuela. El problema muy grande aquí es que el gobierno, el Ministerio de Educación, no ha cubrido la necesidad de la comunidad. No ha puesto ningún maestro. Aquí la comunidad se ha organizado para buscar donaciones para poder pagar los maestros. Llevamos 10 años trabajando en ese tema. En nuestro caso, como pueblos Cachi, estamos obviamente conscientes de que tenemos que vivir dentro de una vicisitud mucho más grande de lo que esperábamos en cuanto a poder hacer una demanda. Sabemos que nuestro proceso va a tardar mucho más tiempo. Si alguien viene con mucho poder económico, obviamente compra voluntades, y ahí cuando la impunidad pues campea en todos los ámbitos penales, en todos los niveles de la justicia, ¿verdad? Pues que ahora se integra a la red de Ecoaldea, es una iniciativa puramente comunitaria que busca dar una alternativa más a los pobladores para contribuir a mermar o reducir la pobreza.
aquí en Chile el carbón de despedazo de hotel en Chapina abajo. Najakesh Kulunik, Resh Yechinkil, Pascuas, Najakesh Salier, Najakesh Reliquet, se reply Naruna Hakechi Relish, de la Padre Polochic y del Padre Yoskur. Bueno, actual ahorita tenemos una ecohotel y tenemos el primer piso es una sala de comedor, digamos, como el restaurante, ¿no? Y lo que es el de arriba, el segundo piso, digamos así, es donde se quedan alojada la gente. Tiene unas 8 habitaciones para 16 a 18 personas. Se ofrece alojamiento, próximamente en funcionamiento un eco-restaurante que va a ser manejado por grupos de mujeres. Y la cámara aquí en España de Janamari, en la Japonal, que están a la Juan Japonal, que están a la Macara Japonal, cuánta catabas de Japón Cablay, pero siempre no puedo ir. Y la Jacana de Catabas, Resh Manunkir, de Alepan, Resh Manunkir, Ren hasta Chapilo, de Jacana. Hasta la fecha la mayoría de los turistas llegan y se mueven a través de turoperadoras que no tienen nada que ver con las comunidades locales. Y las comunidades locales se quedan mirando esta masa de turistas que visitan sus sitios, que se quedan encantados por los sitios donde los comunitarios viven y se quedan ellos mismos como turistas. Porque los que realmente tienen una actividad y sacan provecho de eso no es la gente de la comunidad. Son turoperadoras que llegan, ven la oportunidad de aprovechar el sitio desde el punto de vista turístico y lo aprovechan sin crear un beneficio para las comunidades. Casi todas las comunidades hicieron una asamblea porque ellos entendían que recibir turistas les podía perturbar su comunidad. Y en muchos casos ha habido comunidades que no han querido, que no se sentían preparados o que simplemente no les apetecía recibir turistas y que les estuvieran perturbando su vida diaria o inclusive sus costumbres. En este caso estas comunidades sí que lo vieron porque se encuentran en espacios donde ven que hay otros establecimientos, propiedad de extranjeros, que les va muy bien con el turismo. El turismo comunitario es aquel que se hace en las comunidades que tienen un atractivo turístico, ya sea natural o cultural, y que las comunidades son las anfitrionas, ya no es la empresa turística la que llega a los lugares, a los destinos, pero que no involucraban a la comunidad, sino que el anfitrión es el comunitario y es donde se quedan las ganancias de la actividad turística, se quedan con ellos. El turismo que se plantea ahí en la aldea de Chichipate es básicamente de convivencia comunitaria, de convivencia con el entorno natural, con la madre naturaleza. Y dijo, yo quise participar el proyecto de trabajo de empresas, cual más papá, mukuna sahlok teres cuenten que le al cajón, y na que venena da or, yo participar más proyectos, recha de sinquil, rena ta cancelak, re de la comunidad, re de la calebán, re chipocan, todo el chirubear, tiene de cajón. Empiezan a ver al turismo comunitario, turismo ecológico como una posible opción. Todavía hace falta mucho que recorrer porque al fin y al cabo pues tiene que comer día a día y el proyecto de turismo, si bien está empezando a generar ingresos, aún falta mucho para que madure. Creemos que otras comunidades pueden ser beneficiosas de este proyecto. En el caso de la conformación de la red de ecoaldeas, está Chapín abajo, está Laguna Salvador y Chichipate en una primera fase, luego se integrarán otras 5 comunidades que creemos que a través de esta gran organización podemos hacer un impacto mucho más grande de manera organizada.
yo creo que hay ciertos indicadores que nos pueden dar la pauta de que vamos hacia ese desarrollo sostenible, ¿no? Cuando nosotros vemos comunidades organizadas, cuando vemos comunidades con alternativas productivas muy locales, cuando vemos comunidades de que están creando su propia autogestión y su propia independencia. Involucrando a las comunidades dentro de la actividad turística para que ellos también sean beneficiarios, se puede pensar en que el día de mañana podemos conservar los recursos naturales, ¿verdad? O sea, que ellos mismos sean los guardianes de los recursos naturales del país. No va a existir conservación en Guatemala en la manera que la sociedad nos implique y que esta sociedad sea la primera en poder defender o exigir a las autoridades el que se evite esta deforestación. Quizás como nos pasó a nosotros en Canarias, ¿no? Cuando se den cuenta de que vende mucho más un medio ambiente conservado que un medio ambiente estimado, quizás sea un poco tarde, ¿no? El otro día me decía una señora de una comunidad que le daba gracias a Dios de todas las veces que le habían inculcado en cursos de capacitación de mujeres o en distintas sensibilizaciones que le habían dado la valentía para poder hablar. Y decía que ahora jamás iba a volver a callar. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, como que ha habido muchas esperanzas, pues se vio de que había mucha voluntad de alcanzar los objetivos para mermar por lo menos o para atender los problemas que originaron la guerra. Pero después de 4 o 5 años vemos que muchas expectativas no se cumplieron, pues resurgieron nuevamente los grandes problemas que habían originado la guerra, tales como pues el descontento social, el reclamo a los derechos, tanto a la educación, a la salud, porque definitivamente la guerra dejó un gran déficit y hasta el momento pues no se ha podido subsanar ni podido atender esas necesidades, y es por la cual cada día estamos luchando para tener las condiciones mínimas de vivir una vida digna. Lo que yo he visto, tal vez, no sé si estoy seguro, pero es decir que los pobres siguen su lugar, ¿no? Entonces, si es del campus, pues que siga ahí, porque los, digamos así, los latinos, digamos así, los que hablan en español, sus hijos tienen una buena educación, ¿no? Cada vez mejoran sus vidas, pero para los pueblos comunitarios, nada, es cero ayuda, digamos así. ¿Por qué no dar oportunidad a los comunitarios? Ellos tienen derecho a ser también doctores, también ingenieros o licenciados, tienen derecho. Son buenos niños, pueden tener esa buena educación. Makaditi jahay tokon kulban jahay kulana kwang yara kita yara jere antara rujin itu tokon tokali sing kamal itu banyak rakter makaditi kali jaen kalau itu yang suruh katur kata ahai kita sini pakai isim kita pakai kita letakkan kita bincang kita ikut kita kulit keluar bus kerana saat ini tegang Kajere kawalos, umalak kajere katul kata arif, usukokan kataman kakana katukwa, usukokan kataman di dakwal suatu kotik, aban kokan kat tidak kakok nim, kokan kat tidak kakok usanakwan saksto, ulah kabar tanah kokam, ulah kabar tanah maka kodik, saksta kakana.
mismo la idea era. ¿Cómo? Cuando Juan mande. No sé. Pues nada, espero que les haya gustado. A mí me parece un documental bellísimo. Bellísimo en todos los sentidos, no solamente paisajístico, humano y además trufado de valores y de sugerencias, ¿no? Me gustaría en su momento decir dos cosas que no voy a decir ahora porque voy a pasar la palabra a quienes están más directamente implicados en el documental, y luego antes de pasar a una conversación pues, puntual, un par de cuestiones que pueden ser, yo creo, para contexto, más bien a la hora de hablar y a la hora de seguir en el tema, ¿no? Yo voy a presentar ahora a Matías González, que fue, como vieron en el documental, vicepresidente de la ONG de desarrollo Provecoendo y promotor de este documental y de esos otros que Tony habló antes, que están por montar prácticamente, ¿no? Matías González es doctor en Economía, codirector de la Cátedra UNESCO en Planificación Turística y Desarrollo Sostenible y vicepresidente de Provecoendo, es una ONG de desarrollo, ¿no? Ha trabajado en cooperación en diversos países latinoamericanos y africanos. Yo le dejo a él que haga todo lo que tenga que básicamente precisar, como decía Tony, de todo este documental que hemos visto, y luego ya pasamos a Adelanto que me comprometí con Juan a que estas palabillas no pasarían de 10 minutitos, porque en realidad lo interesante es que tuviéramos el espacio de reflexión, ¿no? Yo creo que sobre la realidad de la Guatemala de 2008, que es la de 2015, el documental es extraordinariamente elocuente, ¿no? Yo creo que está hecho con mucha maestría para que sin necesidad de libros, ¿no? O sea, simplemente poniendo en boca de los verdaderos protagonistas de la historia de las últimas décadas de Guatemala, ¿no? Con esas palabras capturamos la esencia de lo que es la ese crisol de desigualdades, ¿no? La minoría blanca, la inmensa mayoría de la sociedad maya, quechí o maya de otro tipo de pueblos, por un lado, la extraordinaria desigualdad económica, la falta de oportunidades de las comunidades de los pueblos pobres, rurales de Guatemala, ¿no? Creo que en ese sentido creo que el diagnóstico está ahí, ustedes lo han visto, y creo que además lo han sentido, creo que el documental cala hondo. Yo tampoco quería dedicar mucho tiempo al tema de los proyectos. Los proyectos, en el fondo, la sensación que tengo es que Guatemala es sobre todo la historia de un gran fracaso de la cooperación al desarrollo internacional. O sea, ya vemos las cosas por su nombre. Tenemos proyectos muy bonitos que fueron gotitas de agua que trajeron alguna esperanza a par de centenas de personas en un océano de justicia y de imposibilidad de progresar, que en muchos de los casos acabó engulliendo esas pequeñas dinámicas que pusimos en marcha, ¿no? Por citar alguna que tenían cierta lógica, ¿no? Decía, bueno, pues hay un problema de comunidades pesqueras que por la práctica de la pesca han quemado, porque no tienen otra alternativa, los recursos y necesitaban poder ingresar más para resolver sus problemas de existencia sin tener que extraer más recursos. Entonces, bueno, pues se podían idear cosas interesantes y hicimos proyectos para darle más valor al pescado, de modo que un pescado en el mercado tuviera 4 o 5 veces el valor de venderlo directo en fresco. ¿Cómo? Bueno, pues favoreciendo la generación de transformados artesanales, ahumados, escabeches de pescado, y al mismo tiempo ayudando a crear estructuras de conservación con frío. Y además fue muy innovador porque fue el primer proyecto en Guatemala y yo creo que en Centroamérica que con éxito en comunidades muy alejadas donde no había posibilidad de conectar a ninguna red eléctrica, ningún sistema de frío para conservar el pescado, pues hicimos pequeñas iniciativas de combinación de energía solar y fotovoltaica, o sea, fotovoltaica y eólica, que daban alimento a
a ese sistema de frío y bueno, todavía están funcionando. Quiero decir que es verdad, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué son esos pequeños proyectos en un mar de problemas extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, la cooperación española es claramente, ¿no?, una cooperación absolutamente fracasada en Guatemala, ¿no? Una cooperación que a partir de que se impone desde una convención desde la OCDE que hay en París en 2005, que lo moderno en aquel momento era empezar más que a apoyar proyectos de este tipo, a inyectar recursos en los presupuestos nacionales, que tenía una lógica, ¿no? Que en los países que hacían buen gobierno, que había transparencia, que había democracia, significaba reforzar sus propias capacidades para hacer mejores políticas educativas, sanitarias, de investigación, etc. Pero que en Guatemala lo que significó fue meter el dinero en los presupuestos para que acabara en los bolsillos de esa élite política económica nacional, ¿no? Fue alimentar más todavía los circuitos de la corrupción nacional, ¿no? Lo interesante es que cuando nosotros, por 2008, dejamos de hacer cooperación, entre las cosas que les decía antes, ¿verdad?, que un poco a partir de 2008, cuando se produce el cambio de ciclo económico, por llamarlo de una manera eufemística, en Europa, en Occidente, y entonces una de las primeras partidas presupuestarias sacrificadas, como ustedes saben, son las partidas de cooperación, por quien ha sobrevivido en la cooperación son aquellas estructuras que lo han hecho muy bien, y además que se han especializado en hacer cooperación. Por ejemplo, la Fundación Farray, nosotros ya hemos dejado de hacer cooperación y tal, pero coincidió en 2008, además de esta crisis, que todas las cooperaciones internacionales, Holanda, Luxemburgo, etcétera, que dedicaban bastantes recursos a proyectos en Guatemala, dejaron. ¿Por qué? Porque era en realidad alimentar los circuitos de corrupción en el país, con muy poca capacidad de transformación de realidades. Y de todo esto, ¿con qué me quedo yo en realidad? Más que con los proyectos que llevamos, que en el fondo son la dádiva tecnológica que al final queda allí como un objeto de arqueología moderna, pero que en el fondo no transforma demasiado, quizá con algo que está muy bien capturado en el vídeo, ¿no? Uno es la oportunidad que los proyectos llevaron de tejer relaciones colaborativas entre las diferentes comunidades para que ellas mismas se dieran cuenta de que el sujeto que ellos tenían que crear para pelear con éxito por su futuro no podía ser el de la microcomunidad, cada uno por su lado. Recuerden, Lagunita El Salvador, 20 familias, Chichipate, que era la más grande, pues sí, que tenía 2.000 personas, pero es la más grande de toda la zona. Pero en toda la zona de Manabique, pues comunidades de 50, 80, de 100 personas, ¿no? Ese no es un sujeto que pueda transformar ninguna realidad. Necesitaban articular, ¿no?, una estructura intercomunitaria, y todo eso que aparece ahí de la red de Ecoaldea, que fue además también una propuesta que ellos mismos bautizaron con esta idea que empezó a permear ya cuando empezó a hablarse de desarrollo sostenible, el ecodesarrollo y tal, ¿no? Quizá a partir de ahí es cuando yo creo que empezaron a aparecer de abajo arriba, desde la propia comunidad, la idea de los planteamientos que podían hacer, digamos, sentar las bases de un cambio permanente en la realidad social de Guatemala, ¿no? Eso yo creo que es una de las partes que yo creo que está muy bien capturada ahí, y que además es un sujeto necesario para cualquier actividad. Piensen, por ejemplo, en el ecoturismo, ¿no? Una de las cosas que se ve bastante ahí, porque claro, la gente que nosotros apoyamos también varios proyectos de ecoturismo basados en la siguiente idea. Los recursos productivos en esta zona eran ¿qué eran? El paisaje y el bosque, pero son áreas protegidas, áreas que no se pueden talar. Estaban en permanente conflicto con las autoridades de conservación, comunidades pobres que habían llegado allí, es verdad, antes de que se declararan áreas protegidas, pero que ahora la ley estatal decía que aquello eran áreas protegidas. Por tanto, la práctica ancestral de los quechíes, tumbar bosque para plantar, hacer la milpa que aparece ahí, ya no era viable. La pesca estaba estimada, ¿qué hacer? Entonces, bueno, que el turismo comunitario, el turismo
¿no? La llegada de visitantes bueno, que se alojan, que consumen sus alimentos, que realizan excursiones por un medio natural que ustedes vieron, que es maravilloso, pues era un elemento que podía coadyuvar. Pero claro, otra vez más, un turista europeo o canadiense no hace 10.000 kilómetros para ir a una aldea de 80 habitantes durante una semana o 15 días. Va a visitar el territorio, y si lo que encuentra no es una estructura organizada por las propias comunidades que acoja y dé ¿verdad?, movilidad a esas personas por distintos lugares, etcétera, pues nunca. Entonces, esa conciencia, ¿no?, de interdependencia y de necesidad de articular una estructura intercomunitaria más amplia, yo creo que es su propio descubrimiento, es el descubrimiento de ellos, y quizá los proyectos sirvieron para acompañar y facilitar que ese descubrimiento y esa nueva realidad organizada que era esta estructura de ecoaldea se diera. Evidentemente es un proceso muy lento, ¿no? Y quizá termino planteándoles, he hablado un poco de algunos proyectos, la idea con la que íbamos por ahí, algunas tecnologías que facilitaran y mejoraran conservación o que dinamizaran formas de valorizar el territorio que no fueran sacar pescado o millo, porque no se puede. Y entonces, en fin, tenían esa lógica, pero, repito, el proceso de transformación es muy lento, ¿no? Y sobre todo es muy lento porque hay otra cosa que refleja, yo creo que muy bien el vídeo también, porque, en fin, las administraciones deben o tienen la obligación, ¿verdad?, político-moral de acompañar esos procesos, y en realidad las administraciones en Guatemala son un completo dechado de corrupción y de antidemocracia, ¿no? Son las cosas más opacas y más corruptas que hay, ¿no? ¿Y qué veo yo interesante en este momento en Guatemala? Pues que mientras estamos hablando ahora mismo, esta tarde posiblemente pues haya una manifestación gigantesca en la plaza central de Guatemala, en lo que se ha denominado en las últimas semanas una primavera de resurgimiento de la demanda social, de democracia, de transparencia, de lucha contra la corrupción y de un sistema social y económico más justo, más distributivo, que no había ocurrido en Guatemala en las últimas décadas. Recuerden que Guatemala tiene una primavera desde 1944, hay un movimiento muy bonito, precioso, que todavía se sigue llamando la primavera guatemalteca, por el cual hay una transformación política y social completamente incruenta, en la que participan estudiantes, sindicatos, pero también sectores avanzados del ejército que cambian o que destituyen al general de turno que ostentaba el poder en aquel momento, y durante 10 años realizan un proceso de transformación realmente maravilloso en Guatemala, que desgraciadamente en la lógica aquella terrible de la posguerra y de la Guerra Fría, ¿no?, del patio trasero y de la doctrina Truman, acabó ahogada en sangre 10 años después, en el 54, con la invasión de los marines, ¿no? A partir de ahí, Guatemala regresa al oscurantismo. Esto hace que la gente desencantada se vaya a la montaña. Esto inicia la guerra en Guatemala en 1960, 36 años de guerra, 500.000 de muertos, acuerdos de Esquipulas 1, acuerdos de Esquipulas 2, y lo que dice ahí, lo he capturado también y colocado en el momento en el vídeo, en realidad nada ha cambiado, que los fundamentos sociales de aquel conflicto siguen ahí. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora mismo? Y eso es muy interesante también. Ha cambiado la propia mentalidad, por ejemplo, de los quechís, de que los levantamientos desesperados contra la injusticia que acababan, y hasta hace poco, ¿no? Una de las cosas que recibí en 2009, nosotros vivimos allí el último levantamiento quechí que hubo en la zona, pues eran las fotografías que me mandó Adelardo, que aparece ahí en la foto, de los cadáveres de los dirigentes de aquel levantamiento en las cunetas de ahí, del lago, de esa zona del lago Izabal, ¿no? Es decir, hartos ya de siempre poner los muertos en el conflicto, pues esta idea de organizarse de una manera más efectiva para intentar transformar la realidad por otras vías, yo creo que se está imponiendo. Y yo lo que sí termino diciendo es que a mí Guatemala me duele un montón, porque Guatemala es un país absolutamente martirizado, que no solo ha sido martirizado, sino que ha tenido un segundo martirio, que es vivir en el completo ostracismo. O
O sea, de Guatemala nadie habla de nada, pero no solo no habla para denunciar esto que ha ocurrido, ¿no? Sino que ni siquiera ahora, yo no sé cuántos de ustedes habrán oído hablar de esto que les acabo de decir, de la primavera que se está viviendo en estos días en Guatemala y tal, que no se habla ni para decir que ha habido cientos de miles de personas concentradas en el centro de Guatemala exigiendo, no sé si les suena de algo, el fin de la corrupción, transparencia democrática, tal, bueno, en Guatemala, ¿no? Y que es necesario, que yo creo que es mucho más interesante en este momento y que es mucho más importante para el futuro de la sociedad guatemalteca, más que esa visión de los proyectos de desarrollo, de llevar unos euros para allá, en realidad exigir a nuestros gobiernos el fin de esa doble moral, que por un lado, ¿no?, la democracia, no sé qué, pero en la práctica lo que hacemos es defender los intereses de nuestras multinacionales en esos países y decirles que no, lo que hacer es verdaderamente una política de apoyar la transformación democrática de esos países, que si se da, estoy convencido de que ellos mismos van a generar la fuerza que den a la sociedad y a la inmensa mayoría de la sociedad las oportunidades de desarrollo que se merecen, ¿no? Y yo creo que esa es la tarea que tenemos todos. O sea, que esto es la cooperación, no es una cosita de los jóvenes, bueno, jóvenes también, todos somos jóvenes, ¿no? Pero digo que en una etapa de la vida, no sé qué, sino que tiene que ser tarea de todos, y si no es así no hay transformación posible. Y no sé si me pasé los minutos. Muchas gracias, Matías, por ayudarnos a aterrizar después del documental y ir a los detalles que verdaderamente ayudan a terminar de entender y encajar todo el puzzle de la realidad guatemalteca, que, como bien dice, yo creo que además es una realidad que nos incumbe a todos y que además en la que todos estamos. Entonces, por eso que tocaba decir, te suena eso, ¿no?, de la transparencia democrática, de la recuperación de valores, etc., ¿no? Yo en ese sentido simplemente quería decir que, por ejemplo, por mi parte de experiencia más en África, ¿no?, con compañeros africanos y con cultura y con lecturas africanas, cuando se habla de los primeros pobladores de la tierra, de las tierras, ¿no?, se habla de gente a la que históricamente se le ha tenido un respeto inmenso, inmenso. Fundamentalmente porque, como vemos ahí también, cuando nos acercamos a los pueblos originarios, nos estamos acercando a la tierra. Es la tierra la que habla a través de los pueblos originarios, y a medida que nos alejamos de los pueblos originarios y se van imponiendo invasiones distintas, nos vamos alejando de la tierra y nos vamos metiendo mucho más en ese maniqueísmo tecnológico que nos caracteriza como sistema económico, ¿no?, y en ese intervencionismo brutal en la naturaleza que, sin embargo, tanto nos enseñan a respetar estos pueblos, y que en concreto en Latinoamérica, con la experiencia, por ejemplo, boliviana, en cuanto a los indígenas se le da presencia, adquieren protagonismo político, protagonismo de gobierno en su propia constitución. Lo primero que se refleja es la Pachamama, la madre naturaleza, y esa necesidad de reconocer que somos todos hijos de la tierra y que, por lo tanto, no podemos vivir, como decían ahí, sin ella, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hay una cosa que también me llama la atención especialmente, que quisiera resaltar un poco a partir de lo que me ha sugerido este documental, cuando Matías en el documental hablaban, cercaban una zona y decían que era suya, traían un abogado y la registraban. Bueno, pues en ese terreno de los cercamientos, de la usurpación de las tierras, estamos hablando del origen del capitalismo. Estamos hablando de algo tan importante como cuando Carlos Marx decía, en un momento determinado decía, bueno, pues efectivamente, todo en Europa eran tierras comunales. Durante muchísimo tiempo cercamos estas tierras, se hicieron los cercamientos. Eso significó que las tierras comunales dejaron de serlo, pasaron a ser, como pasaba en este caso, propiedad privada, y toda esa cantidad de gente, esas grandes aldeas que vivían del terreno, se convierten en mano de obra explotable y disciplinable a través del salario, que es un poco lo de la revolución industrial. Bueno, de alguna manera eso se ha visto ahí, ¿no? Se ha visto como todo eso genera deforestación, etc., ¿no? Claro, al final desigualdades escandalosas, efectivamente el escándalo de la pobreza, falta de educación, es decir, fundamentalmente en niños indígenas, en niños mayas, pero un 70-30 de empobrecimiento educativo, de falta de educación en un 70% de la población. Claro, todo esto al final nos lleva a un territorio que efectivamente es un pacto de corrupción, evidentemente. Y simplemente decir al final que
a través de esas alternativas, intentando recuperar en esa especie de dialéctica de deforestación y conservación de la naturaleza, al final en ese cierre tan magnífico también documental, en el que se habla de la filosofía originaria, en el que habla ese señor mayor y se expresa de esa manera tan hermosa, y al final termina diciendo la madre de la naturaleza es la que nos da la vida. Me llama mucho la atención ese concepto religioso, es decir, porque no es una religión que en ningún momento nos está hablando de Dios, algo que es un detalle muy a tener en cuenta, yo pienso, ¿no? Cuando nos está hablando de la tierra, nos está hablando de la madre naturaleza, quien nos da la vida, y esos rituales son para agradecer a la tierra el hecho de que nosotros formamos parte de ella y estemos necesariamente obligados y seamos parte de ese entorno. Pero no hay otro Dios que no sea la tierra. Eso me parece algo muy sabio también en esos pueblos originarios. Bueno, no quiero aburrirles más, solamente quería decir unas cosas más generalizadas, más generalistas, ¿no? Que me sugieren en el documental, y dejarles a ustedes la palabra para que, y a Tony decirle que si se acerca por aquí, porque sois vosotros los protagonistas. Nada, yo doy las gracias a todos. De cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier diálogo que quieran establecer. Y muchas gracias. Comentarles también, sobre todo a los que pudieron llegar tarde, que el documental está publicado una licencia Creative Commons, lo cual se puede reproducir y distribuir de manera libre. Y está en YouTube en alta definición, que se verá bastante mejor que aquí porque es un proyecto un poquito más viejo. O sea que lo pueden ver en casa con más calma o los que llegaron tarde. Y nada, agradecerles a todos haber venido aquí. Y espero que vuelva a haber otra proyección de otro documental próximamente. Lo primero que pusiste fue como trailer, ¿no? De otra cosa. Sí, es uno de los proyectos que llevó a cabo allí Matías. Tiene buena pinta. Muy bonito. Es un proyecto, bueno, tú lo explicarás mejor, ¿no? Sobre de apoyo a temas de restauración del patrimonio arquitectónico de Antigua Guatemala, que fue la primera capital de Guatemala, que tiene una riqueza arquitectónica brutal, y bueno, debido a que está en una zona bastante inestable, tres volcanes, uno por cada lado de la ciudad, pues la gente al final se fue de allí con los terremotos y tal, y bueno, fue la corona española la que decidió cambiar la capitalidad desde la antigua Guatemala, que se conserva hasta la nueva ciudad de Guatemala, en otro local, pero eso hizo que Guatemala, esto ocurrió en 1730 por ahí. Y claro, como se produce el éxodo en masa de la ciudad, digamos, desde Corte hacia la del Virreinato hasta Nueva Guatemala, la sensación es como si de repente el tiempo se parara y aquello se quedó, aquellos conventos, iglesias, hechas además en un estilo que es muy curioso, porque es un estilo que trae de Europa, el rollo barroco y tal, pero antisísmico. Entonces, si ustedes ven ahí ese achaparramiento de las estructuras, esas columnas extraordinariamente anchas y tal, era para ver si el próximo movimiento lo aguantamos ahí, ¿no? Y de hecho hay algunas, que es lógico, ¿no? En un país como Guatemala, que se han convertido en lugares de peregrinación porque inexplicablemente se quedaron en pie después de movimientos sísmicos absolutamente devastadores, y aquella se quedó allí y esto debe ser algo y tal. Y entonces, Antigua Guatemala es espectacular, se ha conservado razonablemente bien, y entonces el trabajo era básicamente como siempre, ¿no? Era nuestra visión, era intentar acompañar la recuperación y conservación del extraordinario patrimonio cultural que hay, pero que esto además también representara oportunidades de empleo digno y de remuneración para las comunidades más pobres del entorno, que no son las que viven en la propia ciudad de Guatemala, sino las que viven en su alrededor. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en el diseño de rutas mixtas, donde incorporábamos elementos de la propia ciudad de Guatemala, lo conectábamos con elementos de las comunidades rurales fuera, y tratábamos de llevar al visitante, que es fundamentalmente atraído por la ciudad de Guatemala, fuera, donde está la pobreza rural, y bueno, diseñamos algunas rutas y algunas cosas se pudieron hacer allí, pero ese también es otro proyecto inacabado, porque son... Lo único que sí, y eso es interesante, igual la ciudad de Guatemala fue declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad
por la dejadez de las autoridades municipales de Antigua Guatemala, perdón. UNESCO la colocó en la lista de los patrimonios en peligro, que eso es para enterarnos, así es como cuando te colocan a las familias cuando le colocan una etiqueta de mala reputación, ¿no? Decir, oye, ustedes no saben cuidar esto, entonces es como ir por ahí con una etiqueta. Entonces, lo que sí trabajamos con ellos fue, digamos, con criterios UNESCO modernos, si ustedes quieren, un plan de conservación de Guatemala, de Antigua Guatemala, incluyendo potenciales fuentes de financiación y tal, que más o menos funcionó y que permitió rescatar a Antigua Guatemala de esa lista maldita de ciudades de tanto, que esto es una anécdota dentro de las necesidades extraordinarias que tiene esta ciudad. Pero sí, ese es muy prometedor. Podemos recortar una idea por si hay ahora, ¿cómo se llama? Esto de microfinanciación, ¿no? Para esto y hacemos una colecta ahí. Porque el tema es que el material está tomado, ¿no? Sí, claro, hay material igual que este, un proyecto visual como este, pues otros dos más estarán ahí en el texto. Buenas tardes. Llego un poquito tarde, casi a mitad del documental, pero ante todo agradecer a los compañeros que han aparecido. Estuviste en el tema de Sierra Leona, si yo no me equivoco, una charla o algo parecido así, sobre por León Castillo, una charla que se dio ahí sobre Sierra Leona con el ébola. ¿No eres tú? Alguien parecido. Y digo que agradecer el hecho de que personas concienciadas hayan tenido la amabilidad y hayan hecho el esfuerzo de ir a otras tierras, compartir lo que hoy nosotros podemos disfrutar y quizás ser eslabones para que la realidad de Guatemala sea vista, porque se puede coger el documental y verse en colegio o donde sea, y sobre todo el tema de la cooperación. Yo en el documental me ha gustado un montón. Dicen que las comparaciones son orgullosas. Algo positivo que yo saco de ello es la naturaleza que yo he visto, es también la insistencia en lo que es la tierra madre, de la que ha hablado Juan, porque esta conciencia siempre se queda y hace que parte de la población, aunque haya multinacionales que puedan venir a desmantelar lo que es la naturaleza, siempre con las personas mayores, con las personas que puedan tener estudio sin estudio, pues acompaña en mantener la belleza que hemos visto en el documental. En el caso de ustedes como cooperantes o colaboradores, porque la palabra cooperante a veces también suena rara, o personas que ayudan a que se conozca la realidad de otros países, el trabajo de una cooperación o de una colaboración que pueda ser local. Me gustaría que lo compartieran de las cosas que habéis tenido ahí. Me ha encantado ver a Canariona, si no me equivoco, Rodríguez, María Rodríguez, y ha trasladado también cosas sumamente importantes en el símil de lo que se ha hecho en Canarias con lo que puede haber también en Guatemala. Y sobre todo lo que me ha llamado la atención cuando yo entré, estaban entrevistando, no me quedé con el nombre porque probablemente lo han puesto al principio, el señor que tenía la gorra al revés. Yo me decía, ¿qué es lo que se está escondiendo en la gorra? Yo me lo pregunto, porque yo no estaba como entrevistador. Pero, ¿por qué hago esta pregunta? Porque en su camiseta veo Pepsi. No sé si se han quedado con eso. Me quedo con eso, pero una vez más, las comparaciones son orgullosas. Y lo que puede pasar en Guatemala probablemente está pasando a 100 kilómetros de
de las Islas Canarias con multinacionales y el esfuerzo es de todo el mundo. Porque esta Pachamama de la que he hablado, esta madre tierra, es de todo el mundo. Y más se rompe, más va a haber desequilibrio. Y los desequilibrios llevan a los movimientos migratorios por la búsqueda de supervivencia. Y cuando uno tiene hambre, no hay fronteras. Gracias por el trabajo que habéis realizado, gracias por compartir eso con nosotros. Y yo creo que debe de seguir esta cooperación. Vuelvo a decir local, porque cuando es una cooperación central que pasa desde los gobiernos, muchas de las veces no llega donde tiene que llegar. Y los afectados, como lo ha dicho también un señor dentro del documental, no ha hablado de rico, de pobre y más pobre. El autóctono de lo que ha hablado es de pobre y más pobre. ¿Quiénes serán los ricos? Los que vienen de afuera, que fomentan a que las autoridades que están gobernando sigan usando su pueblo y enriqueciéndose, y que llevan a lo que tú has dicho, que es la primavera, que hace que hoy haya una manifestación, o estos días en Guatemala, que estoy trancado, que haya una manifestación en Guatemala, pero despertar conciencia de que, aunque hablemos de Guatemala, y aunque esté lejos, son canarios, son españoles que nos trasladan esta imagen, y tarde o temprano nos puede afectar, porque habrá guatemaltecos y guatemaltecas que puedan venir a España, que puedan venir a Canarias a convivir con nosotros, porque aunque no seamos de los empresarios españoles o internacionales, todos pertenecemos a este planeta que es una maravilla y que estamos destrozando al golpe de talones y que hace que estemos así. Gracias. Muchas gracias, Lu. Es verdad lo que dices, ahorita a muchos nos ha llamado la atención lo de la camiseta del señor que además tan bien colocado en su sitio al patrón. Inconscientemente tenía un patrón mucho más poderoso publicitándolo en el pecho, ¿no? Que, bueno, sí, Álvaro. Vale, gracias. Juan, muchas gracias por la invitación. Matías, lo que me llamó la atención es en el trabajo que hiciste tú, Tony, y la exposición que hiciste tú, Matías, en relación a Guatemala, y luego dos diferencias radicales de aspecto de la solución de la problemática nacional. Una son la adaptación a la sociedad capitalista o desarrollada, como digamos, europea, y la otra es la realidad que tú has visto, Matías, ahí, que me parece excelente como lo comentaste, de que todos estos proyectos no sirven en realidad para nada, estas gotitas de agua en piedras calientes que se evaporan inmediatamente, y que el problema es más bien filosófico, y me parece muy bien representado por el señor que realizó el final, el señor Cacao, que es un anciano, consejo de ancianos de Chipate, que decía que la madre, como comentabas tú, la madre tierra, hasta que no al revés, cómo podemos ver en tu documental, que es que nosotros estamos sacando de la madre tierra las cosas. Un ejemplo, yo no sé si es extrapolable, pero tengo relación con el Perú, y un ejemplo extremo de esta cooperación que tú planteas aquí, que plantea la señora Alejandra Silva, ¿ya? Como una buena alternativa para el desarrollo de los pueblos indígenas, el desarrollo turístico. Yo lo veo, por ejemplo, en el Cusco. El Cusco tiene una industria enorme turística que solamente lleva riquezas a algunos. Las grandes comunidades que están alrededor del Cusco, las zonas amazónicas, no ganan nada. Los transportes que están en los chilenos, la gente de mi país, el LAN se llama la Chile, las líneas aéreas nacionales, me parece que el transporte terrestre a Machu Picchu es de los ingleses, a veces para los chilenos, casi todos son gente de afuera. Existe un movimiento importante en las comunidades
indígenas Cusco, y que es cero cooperación con los blancos, cero cooperación con la gente que viene de afuera a enseñarnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que desarrollar nuestra cultura. Eso también lo he visto en mi país, en la isla de Pascua. No se habla con los blancos cuando afecta a nuestros intereses. Sencillamente nos levantamos, hablamos en nuestro idioma y se acabó la historia. Entonces, son movimientos importantes que yo apoyo, porque yo no creo que ninguna idea que venga desde afuera y nos venga a enseñar cómo nosotros tenemos que vivir, cómo vivieron nuestros antepasados, no nos van a enseñar eso. Nos pueden importar ideas para que nosotros nos adaptemos a nuestro mundo. No estoy de acuerdo con estos proyectos, que creo que la relación que tenemos que tener en relación absoluta no transparencia, cerrarnos en nuestras ideas, como lo hace el pueblo mapuche en Chile, en el sur. Sencillamente nos cerramos, no dejamos de hablar nuestro idioma, que es mapuche, ¿ya? Y no dejamos de creer en nuestras tradiciones. Para eso tenemos mucha fuerza. Sencillamente se puede llevar a cabo, como se hace en el sur de Chile. Es una zona donde no entra el gobierno chileno. No estoy hablando ni de Europa, ni estoy hablando del gobierno chileno. No entra dentro de sus tradiciones, sus formas de pensar y sus formas de crear riqueza. Y nos adaptamos a ustedes. Y me parece que eso es una forma importante y a mí me parece viable. Yo no sé qué es lo que opinas tú, Matías, porque tú tienes seguramente la experiencia por tus años allá. ¿Qué opinas de esta nueva, o de esta no es nueva, es que estamos desde la época de la colonia igual, sobre todo con los mapuches? Ese tema es tan apasionante que planteas, pero es verdad que yo creo que desborda con creces que si el ámbito de lo que las reflexiones que podemos en un tiempo razonable empezar aquí. La idea de si con la cooperación al desarrollo no estamos en realidad forzando trazados de vida de comunidades que tienen el derecho a definir qué entienden ellas por su propio desarrollo, claro que hay un problema, ¿no? Y a trasladar clichés de comprensión de lo que es desarrollo, porque tenemos que tener un entorno material que se parezca al que nosotros hemos edificado aquí, no sé. Entonces, yo me quedo al respecto con la idea de Amartya Sen, ¿no? Que es decir, en un libro muy interesante que siempre recomiendo, ¿no? Desarrollo y libertad, ¿no? Me parece que la persona que de manera más clara y evidente ha planteado este desafío para global, ¿no? Al final de lo que se trata es de que las personas y las comunidades puedan definir en libertad cuál es el tipo de vida que merece la pena ser vivida desde su visión, que Marruecos, Mauritania, Senegal y Sierra Leona, entre otros. Actualmente están trabajando en un documental titulado Canarias Amasí, tras las huellas de los antiguos canarios, que trata sobre las diversas teorías acerca del primer poblamiento de Canarias. Desenfoque Producciones realiza también trabajos de publicidad, vídeo corporativo y diseño web 2.0. Sin más, cedo la palabra a Tony y después pasaremos a ver el documental. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, creo que no hace falta presentarme porque el 90% de las personas ya me conocen. Hay un 10%. Bueno, yo antes que nada dar las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por invitarnos, a Tomás Van de Valle por haber contactado con nosotros, a Gonzalo Medián, a ti, Juan Montero, y a Matías González, por supuesto. Y bueno, nada, simplemente comentar que esto es un reportaje que hicimos en el año 2008, tiene ya unos cuantos años. Pero bueno, la temática creo que sigue estando vigente, pues la realidad que tratamos de mostrar en el vídeo creo que sigue, no ha cambiado mucho, ¿no? Es un vídeo que trata sobre un proyecto de cooperación que llevó a cabo Proecoendo, que a cargo de Matías González, con
comunidades indígenas de la zona del lago Izabal, que es el lago más grande de Guatemala, ¿no? Y que están llevando a cabo iniciativas de desarrollo de turismo sostenible, ecoturismo, etc. El vídeo lo rodamos en 5 días escasos, pues estuvimos solamente 2 semanas allí y grabamos también otros 2 proyectos que está llevando a cabo Proyectando allí. Uno sobre de apoyo a pescadores de la zona de Manabique, que trataba la construcción de unas neveras que funcionaban con energías renovables. Y otro proyecto en Antiguo Guatemala de apoyo a proyectos de restauración de la arquitectura que hay por ahí, ¿no? El patrimonio arquitectónico. Sobre este proyecto. Buenas noches, señoras y señores. En primer lugar, agradecerles la presencia de ustedes a este acto. En nombre de nuestro director, don Tomás Van de Valle de Sotomayor, que tenía un especial interés en asistir al mismo, pero que por un imprevisto familiar no le ha sido posible. Me acompañan en la mesa don Matías González, don Antonio Boní y don Juan Montoro Gómez. Perdón, ya me armaba el lío. Y don Juan Montero Gómez, al que le cedo la palabra para presentar a don Antonio Boní, que nos hablará sobre el documental que se proyecta a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, decir solamente unas palabras ahora sobre un poco la estructura del acto. Voy a presentar a Antonio Boní. Él tendrá un tiempo para hablar y luego proyectaremos el documental. Acto seguido, una vez terminado el documental, presentaré a Matías González, que es promotor y es cooperación de la Organización de Desarrollo, una ONG que es promotora de este y otros vídeos que están por montar también en Guatemala, que lo hablará Tony. Y posteriormente ya tendremos un debate, una conversación con vosotros. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Decir de Antonio Boní, que es licenciado en Comunicación Audiovisual y máster en Tecnologías Digitales Interactivas. Ha trabajado en productoras como 8mm Producciones, Hotel Span 2000 y en televisiones como Antena 3 o Radio y Televisión Insular. En 2008, junto a Pablo Rodríguez, crea Desenfoque Producciones y desde entonces han realizado trabajos audiovisuales para ONGs, instituciones, empresas y particulares en países como Cuba, Guatemala, Mali. Esto tenemos un pequeño boceto visual de 1 minuto y medio que vamos a proyectar antes del reportaje del Ciudad de Izabal. Y bueno, poco más. Nuestra experiencia en Guatemala fue impresionante, nos encantó el país, tiene una riqueza medioambiental y cultural espectacular. Y sí que choca un poco el contraste con la pobreza que hay, ¿no? Con la desigualdad que hay. Y bueno, por otro lado nos llamó mucho la atención la humildad de la gente, la hospitalidad de la gente y lo educados que son, a pesar de no tener una educación formal muy intensa, ¿no? como se verá en el propio reportaje. Y nada, bueno, por supuesto agradecer a Pablo Rodríguez, mi compañero, pues el trabajo que hicimos entre los dos. Y bueno, esperemos que les guste la proyección y poco más. Luego, después de ver el reportaje, Matías González nos va a explicar un poco en qué consistía el proyecto con un poco más de profundidad y le pueden hacer alguna pregunta si están interesados. Pues apagamos las luces y...
Sí, Pesach adequada o sorpresa en marca Juan marca de capi campamento com sa era sa parola com conflito ano ali com sa pero steeds que am dode na gegaan so sorpresa